a Pedro, sino que posteriormente se le apareció a todos sus discípulos, pero no solo a 12 discípulos. El versículo 6 dice que después se apareció a más de 500 hermanos. Y ya eso es un dato muy importante, porque cuando hablamos, ¿se puede engañar a una persona? Sí, es posible engañar a una persona. Pero ¿es posible engañar a 500 personas? Se dice que la hipnosis es un efecto que puede una persona engañar por un momento a algunos. Pero consultando a alguien con una experta en hipnosis, le hizo la pregunta: ¿se puede engañar conscientemente a una multitud? Y ella dijo: se puede manipular a una multitud, pero es muy difícil, óigame, es muy difícil que una multitud al mismo tiempo todos piensen y tengan la misma idea en su mente. Es improbable que estas 500 personas hayan sido manipuladas, porque conscientemente nadie puede masivamente al mismo tiempo tener la misma idea, tener el mismo pensamiento acerca de una creencia. Está probado científicamente que eso es por demás imposible. Así que tenemos que suponer tres cosas en cuanto a que estos hombres creyeron acerca de la resurrección de Cristo. Número uno, o eran locos. Número dos, o creyeron una mentira por un tiempo de una manera muy eficaz. Alguien logró engañarlos a ellos todos. O número tres, en verdad estos hombres encontraron una verdad que fue superior a sus vidas y que marcó su existencia hasta el día en que murieron. Cuando usted viene a la iglesia y hablamos de Cristo, o usted está loco, disculpe lo que acabo de decir, o usted está siendo engañado, o usted está en búsqueda o ha encontrado la verdad más extraordinaria que un ser humano puede encontrar. Y en cuanto a que estamos locos, creo que todos, al menos hasta donde los conozco, son cuerdos. ¿Sí o no? Están conscientes de sus actos, tienen responsabilidades hasta donde yo sé, y están conscientes de su responsabilidad. Por tanto, descarto la idea que ustedes están bajo esa condición. Número dos, o estamos siguiendo una mentira. Pero ¿cuánto tiempo podemos nosotros seguir una mentira? Tarde o temprano una mentira se descubre. Y es improbable que esta mentira de la resurrección haya existido y se haya prolongado por más de 2000 años. Por lo menos, no creo que yo esté siendo engañado. Hace más de 20 años hubiera descubierto que estaba bajo una gran mentira. O nos queda la tercera opción: Cristo, en verdad, es el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, y no solamente murió, sino que resucitó en gloria. Y si esa verdad es una verdad verdadera, donde no cabe ningún error, entonces esa es la verdad más extraordinaria que nosotros necesitamos tener en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque si la resurrección existe,
y la muerte no pudo retener a Cristo, y Él resucitó de la muerte, entonces esa es la garantía que cuando yo muera, yo también resucitaré tal como Cristo lo ha prometido. Y si tú has creído esa verdad y has seguido esa verdad, entonces tienes la esperanza más extraordinaria en tu vida. En verdad la resurrección ocurrió. ¿Por qué estos hombres que acabo de mencionar cambiaron? ¿Por qué estos hombres tan rudos, tan toscos? Eran pescadores para empezar, pero un día sus vidas fueron transformadas. Eran hombres que no tenían miedo a la muerte, porque su faena era estar en el mar y ellos estaban acostumbrados a los peligros, de manera que cuando hablaban de tal manera que no tenían mucha educación al decir las cosas, lo hacían de una manera directa, no medían lo que hacían, porque eran rudos, pescadores del mar, los que llaman lobos del mar, hombres extraordinarios, hombres valientes, hombres cuyo corazón era duro. Pero cómo estos hombres de la noche a la mañana fueron transformados al punto que dejaron toda rudeza, incluso dejaron muchas cosas en su vida, tenían muchas metas que lograr y esas cosas las dejaron para seguir a Jesucristo. Algo pasó en su vida. Y no solamente sus mentes fueron transformadas, sino que estuvieron a morir por su fe en Cristo. Cuando ellos, según describe la Biblia, Jesús resucitó y se desapareció, Él los invitó a que lo tocaran y les dijo: vean que yo mismo soy. Y dice la Biblia en los evangelios que cuando el Señor se va a los cielos, ellos le adoraron. Ellos reconocieron que estaba ante un ser extraordinario. Y no solamente le adoraron, sino que salieron con alegría a hablar de Jesucristo a todo el que conocía. De manera que esta verdad que ellos experimentaron transformó su vida y fue el móvil que había en sus corazones que los llevó incluso a morir por su fe. Y nadie muere por algo a menos que esté convencido que esa es una gran verdad. Nadie muere por algo a menos que haya descubierto algo extraordinario que le haya marcado para siempre, al punto que está dispuesto a dar todo por esa verdad, incluso su propia vida. De manera que creo firmemente que la resurrección existe. Al mirar la vida de estos hombres, su trabajo, su abnegación y su fe por seguir una creencia que Cristo había muerto, pero que también había resucitado, y que la muerte no pudo retenerlo porque era el Hijo de Dios. Y puedo darles algunas ideas, porque la idea también es que usted entienda que estos hombres estaban convencidos de una verdad que marcó sus vidas y murieron por esa verdad. Jacobo, discípulo del Señor, siguió a Cristo, murió por su fe y fue decapitado durante el reinado de Herodes. Pedro negó a Cristo, se arrepintió, pero luego estuvo dispuesto a morir por su fe y fue crucificado durante el reinado de Nerón. Andrés, el otro discípulo del Señor, emprendió un viaje misionero, se fue al África y en el África fue crucificado por su fe. Marcos, quien una vez huyó, luego fue y predicó el Evangelio
en Alejandría, y allí por su fe fue encarcelado y luego fue arrastrado por caballos, literalmente arrastrado, porque no quiso negar su fe, y así murió convencido que Cristo en verdad había muerto y había resucitado. Santiago murió decapitado en Jerusalén porque no quiso negar esta verdad. Felipe fue crucificado en el Asia en el año 54 porque no quiso negar que Cristo había resucitado. Bartolomé fue misionero en la India y allí en la India murió por su fe, crucificado. Tomás, aquel discípulo que le había dicho a sus compañeros: si yo no veo con mis ojos, si yo no toco al Señor, en verdad no voy a creer que Él ha resucitado. Y cuando Jesús se aparece y le dice a su discípulo: Tomás, mira mis manos, mira mi costado, mira que yo soy el mismo, que yo en verdad he resucitado. Este hombre abrazó esa verdad, creyó esa verdad y se fue a la India, y en la India murió por su fe, atravesado por una lanza. Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, fue a Etiopía y en Etiopía murió por su fe. Santiago fue crucificado en Egipto. Judas Tadeo fue crucificado en Mesopotamia. Y el último de los apóstoles, el que escribe esta carta, el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, acérrimo enemigo del evangelio, buscaba a los cristianos y los encarcelaba. Tenía tanto fervor por Dios, equivocadamente, que creyó que el cristianismo era la amenaza de su fe y persiguió a los cristianos, ordenó mutilaciones, ordenó muerte de creyentes. Pero cuando tuvo la experiencia en camino a Damasco con Cristo, su vida fue transformada de perseguidor de la iglesia a impulsador del evangelio de Jesucristo. Y así Pablo fue transformado y murió decapitado por su fe. Pablo estaba convencido que Cristo había resucitado. Aleluya. Y cuando miro la vida de estos hombres, tengo que aceptar esta verdad. Nadie muere a menos que esté convencido de una verdad. Y todos ellos, hombres extraordinarios, no podemos creer que estaban locos, mucho menos que habían sido engañados. Ellos en verdad creyeron que la resurrección era un hecho. ¿Y por qué es importante la resurrección? Porque si la resurrección es importante, el cristianismo es una pérdida de tiempo. ¿Por qué yo voy a seguir a un Dios que ha muerto, pero que no tuvo el poder de resucitar? No me sirve un Dios así. Pierdo mi tiempo. Es más, no puedo hablar de vida eterna, porque entonces no hay esperanza alguna. Y entonces sería el más desdichado de los seres humanos, porque he abrazado una fe que no existe en verdad, que no tiene poder. Pero el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en esa carta, en el capítulo 15, versículo 32. Dice: si como hombre batallé en Éfeso, por el evangelio, por cierto, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Es el mismo Pablo hablando de la resurrección, haciéndose una inspección, una reflexión él mismo, y luego nos dice: si la resurrección no existe, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No tiene sentido entonces el cristianismo si no hay resurrección. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis,
porque algunos no conocen a Dios. ¿Sabe por qué dice esto? Porque algunos cristianos en aquel tiempo estaban negando que la resurrección era un hecho. Y luego Pablo sigue diciendo, ¿cómo ustedes se preguntan que los muertos resucitan o que con cuerpo resucitan? Y en el versículo 42 dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos y amigos, la resurrección es importante, porque cuando miro la Biblia, descubro que hay esperanza y que la muerte no va a ser el final de nuestras vidas, que la muerte es solo un paso más para acercarme a lo que Dios ha prometido. Entonces nuestra vida cambia, la forma en que miramos nuestras metas cambian, y las cosas que antes eran importantes para nosotros son todavía importantes, pero no son tan importantes como la fe cristiana en nuestras vidas. Cristo en verdad es un ser histórico, pero también la Biblia prueba que es el Hijo del Dios viviente. Cristo es real, y cuando abrazo esta verdad, Cristo murió y resucitó, todo cambia en mi vida para siempre. Todo cambia en tu vida para siempre, como cambió la vida de estos extraordinarios hombres. Cuando Jesús desaparece de la escena humana por algunos días, sus discípulos están en la playa. ¿Recuerda ese acontecimiento del Evangelio de Juan? Todos están sentados en la playa, mirando el mar. Ellos sabían lo que era el mar, eran pescadores expertos. Y todos están pensativos, mirando. Pedro, que es un líder natural, se levanta y les dice a sus compañeros, recuerden que ya Jesús no está con ellos. Pedro les dice, voy otra vez a pescar. Como diciendo, es verdad, esta historia, esta aventura con Jesús fue muy buena. Es así como cuando uno va a algún sitio y uno vive experiencias interesantes, ¿no? En ese sitio, hoy estuve en ese sitio, fue agradable todo lo que viví, las personas que conocí, al hermano, y muchas cosas no suceden allí, pero luego uno regresa de ese sitio y uno regresa a su realidad, ¿no es cierto? Yo imagino que algo de eso estaba en la mente de Pedro. Oye, sí, fue extraordinario haber conocido a Jesús. Estuvimos cerca de cómo resucitó a los muertos, de cómo limpió a los leprosos. Sí, disfrutamos de ese momento, cómo multiplicó los peces, los panes. Oye, qué bueno fue estar allí. Me acuerdo de esa aventura cuando vi al Señor caminar sobre el mar y luego me emocioné y le dije, Señor, yo también quiero caminar sobre el mar, y caminé sobre el mar. ¿Cómo puedo olvidar eso? Pero ya eso es historia, porque Jesús ya no está con nosotros. Así que yo voy a regresar a mi empresa, a mi negocio, a lo que sé, a pescar. Eso es lo que sé toda la vida. Y fue a pescar. Y los compañeros de él tomaron la misma decisión. Bueno, Pedro, regresemos a nuestras labores. Y toda la noche, ¿qué pasó? No pudieron pescar nada. ¿Sabe? Una enseñanza importante. Sin Dios no podemos lograr muchas cosas. Toda la noche, expertos marinos, y no lograron pescar nada. Pero vieron a una figura que estaba caminando sobre el mar casi al amanecer y les gritó, ¿han pescado algo? Y ellos dijeron, hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada.
Y aquel hombre a lo lejos le dijo, pero si ustedes pueden ir un poquito más hacia este lado, van a encontrar que allí hay peces. Y eso es como que te haga un mal chiste, ¿verdad? Te diga, oye, tú nos vas a decir a nosotros que somos hombres del mar, lo que debemos hacer, por favor. Son las 5 de la mañana, estamos hambrientos, tenemos sueño, no hemos dormido, estamos cansados, y tú por favor nos vas a decir qué es lo que debemos hacer, por favor. Y ese hombre insistió, háganlo, y ellos lo hicieron. ¿Y qué pasó? Tiraron la red, y cuando arrastraban la red, era tal el peso de los peces que no podían sacarla. Pero uno de ellos, recuerda, Juan, reconoció al hombre que estaba en la playa. Recuerde que ya era el amanecer, estaba un poco oscuro todavía. Pero él logró ver a la figura y se interesó quizás en el tamaño, la estatura, el porte, y descubrió que era Jesús. Y gritó con gozo, ¡es el Señor! Y cuando gritó, todos temblaron, todos se sintieron así como espantados, ¿no? Pero Pedro hizo una cosa muy interesante. Él estaba semidesnudo realmente. Y cuando le dijeron, es el Señor, no le dio tiempo a ponerse la ropa, y creo que agarró la ropa y se tiró al mar con toda la ropa. Es una locura, pero nos muestra que ante Jesús nuestras vidas son transformadas. Y luego ellos van a la playa, ¿y qué encuentran en la playa? Encuentran al Señor que está sentado asando un pez con panes y los invita a desayunar. Y todos estaban callados, nadie decía nada, porque ellos sabían que era el Señor Jesús. Y este Jesús es el Señor resucitado, recuerda eso. ¿Y por qué esta parte de la historia de los evangelios? Para hacernos recordar que no debe haber nada más extraordinario en nuestra vida, que estremezca nuestra vida, que nos dé pasión, que cambie nuestra manera de ver y de pensar, que oriente nuestras metas y la intención de nuestro corazón cuando nos sentimos afligidos, cansados o enfermos o abatidos, que pensar que Cristo en verdad resucitó de los muertos y que en Él tenemos esta firme esperanza. De manera que cómo debo asimilar la resurrección, no solo como un hecho histórico, no solo como un hecho importante, sino que debe impactar mi vida y entender, comprender que la muerte jamás podrá arruinar todo lo bueno por lo cual he luchado y he creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si estos hombres se convencieron de que Jesús resucitó, nosotros también debemos estar convencidos de que Jesús en verdad ha resucitado. Termino con esto. Primera los Corintios 15, 56, 58 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracia sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. La tumba es solo el adelanto de lo que Dios nos ha prometido, porque la tumba de Jesús ya está vacía. Mahoma está en su tumba y muchos héroes están en su tumba, pero del cristianismo no se puede afirmar jamás que su fundador
está en su tumba, porque la tumba está vacía. Jesús ha resucitado y su cuerpo jamás ha sido encontrado. Él está en gloria. Aleluya. Oremos al Señor esta tarde y te invito a inclinar tu rostro y a que ores conmigo de esta manera. Jesús, gracias, porque tú en verdad has resucitado. Estos hombres que describe la Biblia no pudieron haber sido engañados de esa manera. Así que esta noche quiero afirmar, Señor, puedes decir conmigo, puedo afirmar mi fe, que tú, Jesús, moriste, pero te levantaste de la muerte con poder y hoy estás en gloria. Quiero creer esa verdad, que esa verdad marque mi existencia, sea una verdad en mi corazón. Yo quiero tener esa fe. En el nombre de Jesús puedes decir amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.